Hola, ¿qué tal? Este es el octavo video de la serie de magnetismo. Es el tercero de magnetostática y el último de magnetostática. Y hoy vamos a ver los efectos del campo magnético sobre la materia en reposo completamente. Por eso es completamente de magnetostática, porque es en reposo. Y también va a ser el último video donde ya no nos va a importar el polo con el que estamos trabajando, si es norte o sur. De aquí en adelante sí va a ser importante saber si es un polo norte o un polo sur. Pero bueno, entonces como antecedentes habíamos visto que un juego de imanes con estas características, donde tenemos 6 imanes de ferrita a una distancia dada, tenemos este campo magnético, lo habíamos utilizado para atraer metales en supuestamente reposo, pero sí pueden moverse a través de un fluido, que fue el video pasado. Y también habíamos visto en el video antepasado los tipos de clasificación de la materia de acuerdo a la fuerza que experimentan ante un campo magnético. Habíamos visto que puede ser el efecto, puede ser de atracción o de repulsión. La atracción sí puede alcanzar una magnitud fuerte, mientras que la repulsión normalmente no lo hace. Y que cuando me refiero a fuerte, me refiero a que soporta varias veces su peso, mientras que una fuerza moderada es que está la fuerza más o menos al mismo nivel del peso, y las otras son pequeña y extremadamente pequeña, y estas que son extremadamente pequeñas no son visibles este, a simple vista porque no se presenta un movimiento aparente. Y en base a esto, los materiales pueden ser ferromagnéticos, antiferromagnéticos, superparamagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, superdiamagnéticos o superconductores. Y bueno, continuamos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, de entre los diamagnéticos, vemos que responden con distinta intensidad, como también lo habíamos visto, ante un campo magnético. Entonces, entre los diamagnéticos vemos que uno de los que responde con más intensidad es el bismuto. Vemos también, por ejemplo, la plata, que también tiene una constante diamagnética relativamente alta. Y así hasta algunos que casi no responden, como el dióxido de carbono. Y bueno, aquí tenemos otros como la sal, el agua, el mercurio, el diamante, etc. Y bueno, para esto vamos a ver entonces ahora el efecto que tienen estos materiales ahora sobre las líneas de flujo magnético. Entonces el primer caso que vamos a ver con qué hacen los diamagnéticos o los superconductores en un campo magnético dado. Supongamos que todas estas líneas corresponden a un campo magnético. Entonces, al momento de que nosotros ponemos aquí un material diamagnético o un superconductor, nosotros lo que vamos a observar es que estas líneas, más las que tocan, todas estas que están tocando, se van a ver alteradas por la presencia de este material. Entonces todas esas se van a desviar. Digamos que esta línea está en equilibrio y no tiene, le da igual desviarse hacia acá, o simplemente no se desvía porque está en el punto central. Supongamos nada más eso. Entonces, por ejemplo, vemos que las líneas que están hacia arriba del punto de equilibrio del campo del material, esas líneas de campo magnético, se van a desviar hacia arriba para salir de él, mientras que las que están hacia abajo se van a desviar hacia él también para tratar de no pasar por el material o pasar lo menos posible. Entonces, ya al unirlas, entonces vemos que a las que no les queda de otra opción, pues ya pasan por el material, pero sí sufren una desviación, igual por la parte de abajo, pero las que todavía tienen una posibilidad de desviar el material lo van a hacer. ¿Por qué? Porque este material presenta una resistencia al paso de estas líneas de flujo, como si fuera una corriente, como si el flujo fuera una corriente eléctrica. Eso sería el equivalente a una resistencia, y esto sería el equivalente a los amperes que están pasando. Entonces, el aire presenta menos resistencia que el diamagnético. Entonces, precisamente va a rodear al diamagnético porque tiene menos resistencia. Aunque obviamente si tiene que recorrer camino mayor, recordemos que la resistencia aumenta al aumentar el recorrido. Entonces, si este recorrido aumenta mucho, llega un momento en el que este recorrido y este por dentro del material tienen la misma resistencia, y entonces se da el equilibrio como en esta parte. Esta se tendría que desviar mucho más, y a lo mejor este aumento en el recorrido hace que aumente la distancia por afuera, y resulta que es prácticamente igual el, el atravesar el material o pasar por fuera de él. Y bueno, entonces vamos a ver ahora entonces qué hacen las líneas de materiales en materiales ferromagnéticos o paramagnéticos. Entonces tenemos un campo magnético, ponemos un material ferromagnético o paramagnético. Las líneas que están pasando en él pues están muy contentitas, pero las que no van a ser desviadas.
¿Por qué? Porque aquí no hay mucha resistencia al paso de estas líneas, mientras que afuera del material sí. Entonces las líneas que estén afuera por arriba se van a desviar hacia abajo, y las que estén hacia abajo del material se van a desviar hacia arriba, para tratar de pasar por el material lo más posible. No, nuevamente remarcando que si el ahorro en la resistencia aquí es menor que el incremento de la resistencia al desviar el camino, entonces llega un momento en el que la línea va a pasar por afuera, como por ejemplo esta, ya no pasaría por dentro del material porque aumentaría tanto la resistencia al tratar de pasar el material, que este ahorro ya no es considerable. Entonces, nuevamente uniendo, entonces estas líneas se van desviando de esta manera para tratar de pasar por el material. Y es lo que estamos nosotros entonces observando. Los materiales ferromagnéticos o paramagnéticos concentran en su interior las líneas de campo magnético. Y también aquí, ojo, esto es importante, se van a concentrar más estas líneas en las esquinas por este mismo efecto de que este material, esta línea de flujo magnético no se va a desviar hasta acá, porque recorrer este camino en el aire incrementa la resistencia. Entonces va a pasar, pero por donde su resistencia sea mínima. Y eso es lo que vamos a observar, que es importante. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un patrón clásico de unas líneas de flujo magnético de un imán. Vemos que son prácticamente idénticos, este lado con este. No hay diferencia significativa en el alcance ni nada. Estas dos líneas miden exactamente lo mismo. Vemos que el alcance de las líneas de flujo magnético es prácticamente la misma. Entonces, si nosotros ponemos un ferromagnético aquí, vemos que al momento que tienes un ferromagnético, aumenta la distancia que pueden recorrer estas líneas. Tan solo lo vemos aquí. Este ángulo de este lado ya no está. Aquí están más acostadas las líneas. Las líneas no quieren recorrer más camino. Aquí también lo vemos, que están casi paradas las líneas todavía porque pueden recorrer este camino. Porque el ahorro en la resistencia que se va a presentar al recorrer por dentro de las líneas de este material ferromagnético, aquí es lo que usé son placas de transformador. Al recorrer por este camino, vale la pena invertir este esfuerzo en recorrer un poco más en el aire, con tal de recorrer el camino aquí, para presentar menos esfuerzo. Precisamente aquí vemos que no se presenta la alineación de la ferrita, aquí no se alinea por una simple y sencilla razón. Aquí no salen las líneas de flujo magnético, entonces la ferrita no tiene cómo pegarse. Como lo vimos en el video 6, por ejemplo, una moneda que no permite el flujo de la salida de líneas, no permite que se pegue otra moneda, aun cuando las dos son ferromagnéticas en el imán. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que un ferromagnético concentra las líneas, y de hecho sí lo vemos aquí. Aquí se están concentrando más que aquí. Y también de este lado vemos que hay más concentración de líneas de flujo magnético. Incluso aquí se ve una concentración muy alta, cosa que su equivalente en distancia aquí no hay nada. Y eso es lo que estamos observando, que se están concentrando las líneas de flujo magnético para pasar por el material ferromagnético. Ahora, aquí puse un diamagnético. Para mi sorpresa, yo esperaba que desviara mucho más las líneas. No se ve, sí se ve una disminución en la concentración aquí. Aquí está el diamagnético, con donde no hay nada, donde es aire. Pero bueno, sí se ve un poco el efecto. Yo creo que tendría que haber puesto un material superconductor aquí de este lado para que se viera más más drástica esta reducción en el patrón de líneas de flujo magnético. Pero bueno, esa es la intención que quería mostrar, que la presencia de un material diamagnético hace que sí se vea reducida un poco la densidad de líneas de flujo magnético. No completamente, pero sí se reduce. De hecho, es que las constantes son pequeñas. Si regresamos unas diapositivas, vamos a ver que el orden de las constantes es en 10 a la menos 5. O sea, estamos disminuyendo 10 milésimas de veces incluso, nada más. Pero bueno, entonces aquí traté de poner un material paramagnético pensando que iba a concentrar las líneas, y me di cuenta que da prácticamente lo mismo que en el aire. Un material paramagnético desvía tan poquito las líneas de flujo magnético que no hay diferencia significativa entre poner el material y no ponerlo con respecto a la observación de las líneas de flujo magnético. No hay casi diferencia. De hecho, aquí se supone que tendrían que estar más concentradas que acá, pero vemos que no. Un paramagnético no hace la diferencia. Y bueno,
Entonces, pero por ejemplo, un diamagnético sí puede desviar las líneas. Por ejemplo, aquí vemos, pusimos carbón pirolítico en una hoja de papel. Aquí vemos el patrón que presenta. Entonces, al momento de ponerle un imán, se repele el carbón pirolítico formando estos patrones. Y vemos eso, la repelencia. Vemos que esta figura, aquí a esta distancia, el campo magnético no fue tan intenso como para desviar este carbón de su posición, lo mismo que este casi no se desvió, pero todo este que está en el centro sí se vio repelido hacia las orillas. Y bueno, entonces estas son las vistas de un campo magnético. Aquí puse un vidrio sobre el imán y fue suficiente para ver a través del vidrio que no hay, que si aumentas mucho el espesor del corte que estás viendo, no se alcanza a apreciar que hay una diferencia entre las esquinas y el centro. Más o menos, aquí sí alcanzas a ver que hay pocas líneas aquí en el centro del imán, pero y que se ve un poco más tupido de aquí, pero porque el vidrio está enmascarando este proceso, aunque puse mucha ferrita no lo pude observar bien, pero sin embargo si nada más pongo una hoja de papel, al poner la hoja de papel sí vemos que precisamente en el centro hay poca concentración de líneas de flujo magnético y en las esquinas sí lo hay. En las esquinas sí hay mucha concentración de líneas de flujo magnético por este fenómeno que habíamos visto, que es un ferromagnético, y las líneas, al verse desviadas de su trayectoria original, van a tener que pasar por simple geometría en las esquinas. Y este es el responsable del fenómeno que habíamos visto en un video anterior, que por ejemplo el grafito se pegaba más hacia el centro donde hay menos líneas, mientras que el titanio, que es paramagnético, se pega más en las esquinas, que es donde hay más líneas. Y bueno, eso es la explicación de por qué habíamos visto este fenómeno en este video, porque precisamente en las esquinas tenemos mayor concentración de líneas de flujo magnético, nada más que no había hecho el esquema. Lo estaba guardando para esta ocasión porque se pone un poco interesante, porque sí podemos medir incluso materiales tan, en este caso, tan débiles. Este es débil, pero se alcanza a pegar. Vemos que se pega. Pero por ejemplo el aluminio, aunque es paramagnético, no vemos que se pegue al imán. Entonces vamos a medirlo. Entonces, por ejemplo, ¿para qué es importante conocer el magnetismo? Por ejemplo, aquí tenemos dos centenarios. Están en su estuche de protección y todo. Tendríamos que romper el estuche para sacar los centenarios. Y vemos que ya habíamos visto que el oro es diamagnético, no se debe de pegar a los imanes. Entonces vemos que revisamos el primer centenario, todo bien, y al revisar el segundo se pegó. Y ahí vemos cómo una persona perdió bastante dinero por no llevar un imán al momento de su compra. Ahora vamos a ver, por ejemplo, también quería hacerlo con el antimonio, pero yo iba a medir su fuerza, pero resulta que pesa más de lo que la báscula puede permitir. Y entonces ahí cometí yo el error, un fake. Pero bueno, ese es el mecanismo que vamos a hacer. Vamos a poner la báscula y le vamos a poner un soporte. ¿Por qué? Porque la platina de la báscula es de acero magnético. Entonces, si los imanes están relativamente cerca y son muy potentes, la placa se va a ver atraída y nos va a alterar la medición del peso. Por eso pusimos esta botella cortada. De hecho, vemos que está cortada dos veces porque yo pensé que con esta distancia iba a ser suficiente y cuando puse los imanes, no. Sin necesidad de hacer nada, al acercar un imán a esta distancia todavía, la platina se veía alterada. Entonces tuve que poner otro pedazo más para que ya se mantuviera una distancia prudente. Y bueno, entonces los materiales paramagnéticos se atraen con suficiente fuerza como para adherirse, y es lo que habíamos visto en el video. Por ejemplo, el titanio. Y vemos que el grafito se pega, no se pega, trata de buscar el centro del imán, que es donde hay menos líneas de flujo magnético. Eso es lo que habíamos visto. Y bueno. Entonces, aquí vamos a demostrar que el aluminio es paramagnético. Vimos que se atrae si hacemos un barquito de aluminio. Ahí estamos haciendo el barquito. Si hacemos un barquito de aluminio, el aluminio con la poca fuerza que presentas de atracción sí se acerca hacia el imán.
y que incluso si ponemos ese mismo aluminio sobre un papel unicel no se alcanza a acercar. La fricción del agua es suficiente para detener el movimiento del barquito. Y bueno, ahí vemos cómo se desplaza muy lentamente hacia el imán. Y bueno, entonces vamos a demostrar ahorita que es paramagnético. Aquí tenemos una placa de aluminio. Esta placa obviamente no flotaba, por eso no hice el experimento con esa en el agua. Entonces vemos que la balanza está en cero. Ponemos la placa. Con cuidado y amor. Lo más que puede medir la báscula son 100 gramos. Entonces la placa de aluminio está en el límite. Ahora, al poner los imanes cerca, están sobre un vidrio que logramos apreciar ahí, vemos que se ve alterado el peso. ¿Por qué? Porque los imanes están atrayendo el aluminio. Al grado de que el aluminio se mueve pese a que había un vidrio de separación entre el imán y el aluminio. Ahí vemos que prácticamente la alteración del peso es mínima cuando están en reposo, cuando inician movimientos, cuando se mueven estas cosas. Pero vean, que pesa un poquitito más, unas centésimas de gramo más cuando está el imán presente, pero la fuerza es prácticamente mínima. Es un paramagnético muy débil el aluminio. Sin embargo, en magnetocinética es un material muy importante, lo vamos a ver en otro video, cómo se comportan, digamos que violentamente ante un campo magnético en movimiento. Este es el mismo. Error de edición. Demostración del diamagnetismo de la plata. Ay, perdón, se me van las cabras. Entonces vamos a ver. De hecho, este es el primer video que grabé nada más para demostrar que no había efecto. Ese es el tubo que estoy usando. En realidad es una botella cortada. Lo ponemos en la báscula. Taramos. Ahí está en cero. Ahora lo que voy a proceder es poner los imanes, nada más para demostrar que el imán por sí solo en movimiento o estático no altera el peso. Ya está a una distancia importante como para no alterar la medición de la báscula. Ahí golpeé la mesa, eso fue otra cosa. Entonces ahí está la moneda de plata que vamos a medir. Es una onza. Vemos que pesa 30.9 gramos. Al poner los imanes, pesa 30.95. Tenemos 5 centésimas de gramo de ganancia porque se está repeliendo el imán. Eso significa que está empujando entonces con más fuerza, por lo tanto da una apariencia de que pesa más. Empuja con fuerza el plato donde está recargada, que es un plato transparente. Por eso vemos que pesa más, ligeramente más, cuando está el imán cerca que cuando no está el imán. Y también la plata reacciona, digamos que violentamente ante un campo magnético en movimiento. Por eso cuando movemos el imán tantito, el peso se ve alterado, porque reacciona la plata mucho. Eso lo vamos a ver en magnetodinámica. Y vemos que incluso la reacción de la plata hizo que se cayera la plataforma en la cual estaba sostenida. Y bueno, continuamos. Demostración de que el cobre es diamagnético. Entonces nuevamente tenemos moneditas de cobre, las mismas que utilizamos en el barquito. Pesan 26.27 gramos. Al ponerles el imán cerca también el cobre reacciona violentamente. Entonces vemos que el peso casi no se ve alterado, a menos que quite el imán. Pero bueno, este es el peso 26.26. Cuando le ponemos el imán 26.27. Realmente es tan débil diamagnético. Les dije que era más débil que la plata,
La plata presentaba 5 centésimas de gramo y vemos que aún siendo 3 monedas, nada más presenta 1, 2 centésimas según esta báscula. Entonces la respuesta del cobre ante los campos magnéticos es tan débil que no se puede apreciar, o no con la magnetostática tal cual. Sin embargo, que vimos que este material en un barquito sí se abalanza contra el imán. Le agarra cariño y se atrae, lo cual no debería de hacer, pero vamos a hablar porque sucede ese proceso más adelante. Este es oro, no el que se pega al imán, el oro de verdad, porque el oro de verdad se supone que se debe de repeler ligeramente de los campos magnéticos. Entonces, es que no estaba en cero, taramos, ahora sí está bien tarada la báscula. Ponemos el centenario, lo voy a poner al revés para que sea bonito, mostrando el ángel de la independencia. Vemos que pesa 41.57 gramos. Ya llegó la basura, tengo que sacarla, pero bueno, no voy a continuar con el video. Entonces, vemos que se ve repelido ligeramente. Pesa 3 centésimas de gramo más. 41.57 pesaba, ahora pesa 41.60. Ven. Bueno, 2 centésimas de gramo gana al ser repelido por el imán. Con 2 centésimas de gramo empuja más a la báscula. Sí, 3 centésimas de gramo. Entonces vemos que el oro sí es diamagnético. También una fuerza tan débil que no es apreciable porque no puede cargar su propio peso. Y bueno, esa nada más era la demostración de por qué algunos materiales eran diamagnéticos. Bueno, yo creo que me regreso al oro. Ya más como comentario final. Hay una película donde vemos que se pegan monedas de oro a un cráneo de cristal, que es muy magnético. Si la fuerza del magneto fuera lo suficientemente alta y precisamente está deforme, no es uniforme, sino que tiene variaciones de flujo magnético como las que vimos aquí precisamente por su propia geometría, el oro sí se podría pegar, al igual que la plata y los materiales que son diamagnéticos. Sí se podrían pegar por este fenómeno que estamos viendo. Vimos que cuando pusimos esta moneda de oro en el agua, se atraía al campo magnético, a pesar de que es diamagnético, por lo tanto se repelen los campos magnéticos. Es una observación de esa película que me llamó mucho la atención que resaltaran. Es que cuando hablan de magnetismo en una película me pongo todo loco, así como perrito cuando saca la cabeza en la ventana del carro, cuando lo sacan a pasear también. Cuando hablan de magnetismo en una película me emociono. Pero bueno, entonces esto sería todo ahora sí por el momento. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.